La jornada da un salto de calidad y, como ha dicho también María Eugenia, se convierte en el mayor foro de expertos sobre la industria editorial. Y antes de empezar a presentar a las dos conferencias inaugurales, voy a contarles cómo va a funcionar, cómo va a desarrollarse, al menos de momento, la primera hora y 45 minutos de esta jornada. La primera conferencia durará 30 minutos, no habrá espacio para las preguntas en ese momento. A continuación subirá el segundo ponente, también tendrá 30 minutos y sin tiempo, así que les aconsejo que vayan tomando notas de las preguntas que van a surgir mucho, porque después nuestro moderador estrella, Javier Zelaya, subirá para hablar con los dos ponentes, con Michael Bhaskar y con Rüdiger Wijsenbart, para durante 45 minutos seguir estableciendo una charla, y los últimos 15 minutos de esos 45 sí se abrirá el debate y el coloquio a todos vosotros, a todos ustedes, que, como digo, anoten las preguntas para que en esos 15 minutos podamos abrir todo ello. Les informo, por si lo necesitan, si alguien no lo ha cogido todavía, hay auriculares a la entrada para seguir la interpretación simultánea, que se ofrecen las intervenciones, porque lo harán en inglés los dos. Y dicho esto, recordando también, como recordaba al principio, que nos pueden seguir a través de la web de la asociación por streaming, y que todos los que quieran tuitear y hablar de lo que se está diciendo aquí, aunque sea bueno, tienen una etiqueta que es @autor16. Dicho lo cual, vamos a empezar por lo bueno, con la primera de las dos conferencias inaugurales. Nuestro primer invitado es Michael Bhaskar, natural del Reino Unido, es escritor, investigador, editor digital y es cofundador de la editorial Canelo. Como experto, Bhaskar ha dado más de 70 charlas en los últimos 4 años, centra su trabajo en la forma en que la tecnología digital está transformando el contexto empresarial y cultural para la publicación y otras industrias. Bhaskar ha publicado una premiada monografía titulada La máquina de contenido, editada en España por el Fondo de Cultura Económica el año pasado, en 2015. Michael Bhaskar llega por primera vez a España. Es la primera vez que realiza una charla en España y la hace aquí, en Bilbao, como no podía ser de otra manera, en la tercera jornada del autor en el nuevo mundo de la edición, con una charla titulada Análisis de los nuevos modos de editar y de las fuerzas económicas y sociales que están transformando la lectura. Por favor, demos la bienvenida. Please welcome Michael Bhaskar. Good morning, everybody. I'm very sorry not to be giving the talk in Spanish. It would be very short and not very interesting if I tried. So forgive me for speaking English, and I hope it still makes sense. What I really wanted to do today was just introduce the big ideas that are happening in publishing today and just throw them out there and see what you think. These are the things that I think we all need to be thinking about, we all need to be paying attention to. They're in no particular order, but I think what they add up to as a whole is a huge transformation in the world of books, in how publishing works, in how communication is happening, and in things that really matter to all of us. So, here goes. But first, I just sort of quickly to let you know that I'm really approaching everything from two contexts here. One, this is a business. I know it's a Spanish word. It has no meaning in English, and that's why we chose it as the name of our company. Because we want es el nombre de nuestra empresa. Queríamos una palabra que ya veo que en castellano no funciona muy bien. No tiene. Al principio del año 2015 empecé a tener esta editorial y antes siempre había trabajado como editor para otras empresas y luego con colegas creamos esta nueva empresa. Pensábamos que era el momento de hacerlo. De hecho, pensábamos que los autores merecían otro tipo de trato y un acuerdo mejor. Y pensábamos que la edición de los libros electrónicos realmente era algo de lo que la mayor parte de los editoriales nos estaban preocupando. Sin embargo, si los lectores leen libros electrónicos cada vez más en más géneros, en misterio, novelas de amor, lo que sea, ¿no? Creíamos que se necesitaban algo mejor, que necesitábamos un editor que realmente se preocupara por esos lectores. Y por eso creamos esta empresa. Parecía un gran riesgo en su momento, pero también
Pensábamos que era un gran riesgo no hacerlo precisamente y dijimos, aquí hay una oportunidad, hay que cogerla. Así que este es uno de los contextos. Yo como editor intentando ganarme la vida así, intentar generar un nuevo negocio. Y luego el tema de yo como escritor. Y aquí veo las cosas desde el otro lado de la barrera, más quizás desde su lado. Aquí veo en qué consiste sentarse delante de un ordenador, intentar sacar el trabajo adelante, preocuparse por lo que la gente va a pensar y por lo que le va a ocurrir al leer. Creo que de estas dos maneras estoy viendo un poco cómo cambian las cosas en este momento, en este mundo, ¿no? Así que, de estas 7 cosas, la primera, la eliminación de los intermediarios. ¿Qué quiero decir con esto? Los editores son intermediarios. Distribuidores, las librerías, los mayoristas, los agentes literarios, todos son intermediarios. Lo que ha hecho Internet en todas sus formas y en todo el mundo es eliminar la necesidad de que haya intermediarios. Y eso también ocurre en el mundo de las editoriales. Si cogemos todo el mundo de los libros, ha evolucionado durante muchos siglos para tener toda esta cadena de intermediarios. Tienes el escritor por una parte y el lector en la otra. Y ahora tenemos esta red digital que lo que hace es dar la vuelta a todo esto. Ahora el escritor puede dirigirse directamente al lector. Entonces, ahora aquí una de las cosas evidentes de las que voy a hablar es del Kindle. Y luego lo voy a mencionar con más detalle, pero no quiero reducir esto solamente a Amazon. Sé que todo esto va más allá, es más grande el ámbito de todo esto. En los medios sociales, en las redes sociales, por ejemplo, uno puede hablar directamente con un lector, un escritor con un lector. Antes de Internet no ocurría, tenían que conocerse físicamente o mandarse cartas. Así que aquí lo que hemos hecho en los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, eliminar intermediarios. Si ahora quieres mandar un mensaje, ya no tienes que acceder a los periodistas, a los editores, para llegar a los medios impresos. Ahora ya no es así. Ahora, en la era de Internet, tenemos este proceso más amplio de eliminación de intermediarios. Y si creo que de cara a los 20, 30 años, de cara a los próximos 20, 30 años, nos tenemos que preocupar de algo, es del hecho de que los editores ya no somos al 100% necesarios en el mundo del futuro. Y esto nos debería preocupar. La mayor parte de los editores no les preocupa y siguen adelante, pero creo que deberían preocuparse. Creo que los editores deberían estarse diciendo, esto es lo que hacemos, esto es lo que es importante y por eso precisamente tiene valor. Y creo que ya lo estamos viendo. Y evidentemente, ahora con cosas, con sistemas de distribución muy complejos, la impresión a demanda, etcétera, todo este mundo de la eliminación de intermediarios está llegando a lo que es el mundo físico. Este es un almacén de Amazon. En el mundo digital parece que es como una cadena ininterrumpida. Sin embargo, esto no solamente se está aplicando a la edición, a la impresión, sino también a los mensajes que se mandan en torno a los libros, a todas las estructuras financieras que giran en torno al contenido de los libros. Ahora, los distintos elementos de esta cadena no tienen la misma importancia que antes. Entonces, esto es una gran oportunidad, pero también una gran amenaza. Y creo que de la era del Internet nos tenemos que quedar precisamente con eso, con que esa es la nueva situación. Segundo elemento. Y esto, bueno, viene al hilo de lo que acabo de decir. La autoedición, la autopublicación ya ha llegado, se hace a nivel masivo, es importante y ha venido para quedarse. La idea de autopublicarse era algo que realmente, bueno, era solamente algo que no se iba a hacer con tanta calidad, no tan bien como la edición impresa clásica. Pero creo que en gran medida esto ya no es así, porque muchos autores que se autoeditan, se autopublican, están vendiendo tal cantidad de libros que realmente tienen mucha importancia. Y entonces, si un editor se fija en algo, es en las ventas. Y las ventas, precisamente, es lo que está aumentando con esta autoedición. Este es un libro que hemos publicado en Canelo y le pusimos, bueno, esta portada. Es alguien que vive en el norte de Inglaterra y que de repente decidió empezar a autopublicarse y a vender sus libros. Y de repente empezó a tener mucho éxito, cada vez vendían más libros.
Y entonces lo hizo solito, sin ninguna ayuda. Ahora trabaja con nosotros para que le ayudemos a ir a un nivel más arriba. Y entonces, esto lo vemos en todas partes. Vemos tanta gente que ha hecho eso, que escribía y ahora están realmente empezando a autoeditarse y están vendiendo en cantidades masivas. Lo que ocurre es que o se siguen autoeditando porque ganan mucho dinero, o lo que ocurre es que una de las grandes editoriales les entran y les dicen, vamos a sacarle a esto más partido, más negocio. La realidad, de una manera u otra, es que estos escritores son importantes. Hace unos 5 años esto no hubiera ocurrido así. Esta es una gráfica que alguien puso en Twitter y solo he visto 2 gráficas. Solo voy a enseñar yo 2 gráficas. Va a ser mi colega Rudiger el que os va a enseñar un montón de gráficas. Pero esto simplemente es para mostraros cómo está subiendo el número de autoeditores, de gente que se autoedita. Así que realmente, si les dejamos a la gente autoeditarse, lo van a hacer. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la cuota de mercado está subiendo. Aquí ven la publicación indie, autopublicada, las de Amazon, todo va subiendo. Y sin embargo, los 5 grandes editores, los 5 grandes editoriales van en una tendencia a la baja. O sea que la autoedición es una realidad. Pero está ocurriendo también algo que hay cada vez más editores independientes digitales como nosotros, como Canelo, que realmente es una nueva realidad y lo estamos haciendo bien. Y para nosotros realmente lo que nos importa es que estamos entre el universo de la autoedición, muy interesante, muy dinámico, también con mucha basura y también con muchas cosas muy buenas. Y luego, por otra parte, están las grandes editoriales, grandes, más lentas de reacción. Luego tenemos a un editor británico, Book Couture, que precisamente han conseguido hacer una gran empresa con este nuevo modelo. Tienen realmente en todo el Reino Unido, en los últimos 3 años, a los mejores escritores, a los que estaban empezando a autoeditar y eran realmente muy buenos. Y lo que han hecho es buscar a gente que se autoedita, que le va bien, y entonces lo que hacen es trabajar con ellos. Y también lo que han hecho es entender cómo se venden los libros electrónicos, porque las portadas de los libros electrónicos tienen que ser distintos, porque son copias distintas en este formato. Así que hemos eliminado los intermediarios. Y eso da lugar a este nuevo universo de autoedición, de editores digitales, en este nuevo mundo. Entonces, ahora la edición ya no es algo que solamente las editoriales puedan hacer, sino cualquiera lo puede hacer. Y tiene muchísima importancia precisamente este nuevo mundo de la autoedición. Y es muy interesante. Tercer elemento, la amplificación. Se trata de una idea que yo he explicado en La máquina del contenido, en mi libro. Y todo ese libro lo que hacía es preguntar, ¿en qué consiste publicar o editar? Pues no es evidente. La gente piensa, sí, yo entiendo que consiste el mundo de la edición. Pero cuando empiezas a desglosarlo, no es tan evidente lo que realmente es editar o publicar un libro. ¿Qué significa o por qué algo se publica y otras cosas no se publican? Una de las cosas importantes para mí es que los editores lo que hacen es actuar como de amplificador. Es decir, cogen un libro y hacen que llegue a más lectores que si no hubiera sido así. Y si no lo consiguen, realmente no están haciendo su trabajo. Eso es lo que yo pienso. Me parece que es muy importante es que así es la edición ahora, la publicación de libros. Miremos, por ejemplo, hacia el siglo XVI. Si uno era un editor en el siglo XVI, simplemente llevando a una imprenta un libro, simplemente ya estás amplificando ese libro, simplemente imprimiéndolo, te estabas asegurando que iba a llegar a más lectores. Hoy en día, cualquiera de nosotros, gracias a este mundo de la impresión a demanda, etcétera, todos podemos imprimir un libro. Puedo ir y imprimir 1 millón de copias de mi libro y precisamente 1 millón de copias se pueden quedar ahí sentaditas sin que nadie las lea.
Sin embargo, hacerlo, todo el tema de la producción, ya no son los principales problemas a los que nos enfrentamos. Ahora, el principal problema que cualquier autor, escritor o editor tiene es generar audiencia para ese libro, para esa obra, hacer que el mercado funcione. Y por esa nueva idea de la amplificación, que es una idea muy amplia, que habla de publicidad, de mercado, que hablamos de marca, la marca del libro, del autor, el exterior del libro. Esto es lo que uno tiene ahora que saber controlar. Si alguien te dice realmente qué es lo que tiene que hacer un editor en el mundo actual, pues yo diría que lo que tiene que hacer es amplificar ese libro. Como he dicho ya, muchos de los elementos básicos han sido ya resueltos y ahora ya todo eso es viable. Lo que todavía no controlamos del todo es el marketing. Y entonces ahora, cuando hablamos de marketing, sobre todo hay que gestionar las redes sociales, porque ahí es donde las conversaciones sobre los libros se están desarrollando. Antes solía ocurrir que había un montón de conversaciones privadas sobre libros, pero ahora todo eso se hace de manera abierta en las redes sociales. Así que hay que prestar atención no solamente a los aspectos tradicionales de la amplificación del libro, sino también ver cuáles son los nuevos frentes en los que nos podemos centrar para amplificar los libros. Bueno, esos son algunos nuevos canales que la gente puede estar utilizando para amplificar los libros. Esto es muy importante, estemos donde estemos, porque se trata de un reto. Si hay algo que a mí me ha parecido siempre difícil como escritor y como editor, es generar una audiencia. ¿Cómo se hace? Supone mucho trabajo, mucho tiempo, muchos recursos también a menudo. Pero si no lo haces, no puedes editar o publicar. Y si tu editor no lo hace, tampoco te está editando o publicando bien. Y para los escritores también hay que decir que es una parte importante lo que tienen que hacer ahora. Y a veces los escritores suelen sentirse como, eso no es lo que yo tengo que hacer, eso lo tiene que hacer el editor. Desgraciadamente, el mercado hoy en día está tan difícil que si no todo el mundo lo hace, pues no funciona. Así que la amplificación, muy importante, de eso es de lo que se trata hoy en día cuando hablamos de publicar o editar un libro. Curation. Si el libro de la máquina del contenido hablábamos de amplificar, también había otro libro, que es que editar consiste en filtrar. Entonces, a mí esta idea de curation en inglés, que quiere decir, bueno, gestionar y seleccionar contenido. Ya sé que en español no hay un único término para traducir curation. Es esta idea de gestionar y seleccionar. ¿Por qué es tan importante hoy en día? 1 millón. El año pasado se publicaron en inglés 1 millón de libros nuevos en todo el mundo. Así que no solamente tenemos libros ya publicados, sino que además tenemos 1 millón nuevo de libros. Así que ahora pregúntense, cuando uno está editando o escribiendo, ¿cuál es el valor de escribir el libro 1.000.001? Hay muchos, ¿no? Ya. Ese es un problema para los escritores y los editores. Es difícil darse cuenta o realmente reconocer, porque nosotros lo que queremos hacer es publicar y publicar más libros o escribir más libros, pero ¿realmente ahora contribuye a algo eso? Hay un neurocientífico, Daniel Levitin, que dice que el americano medio todos los días está expuesto a una información que es equivalente a leer 175 periódicos al día. O sea, vemos que constantemente se está duplicando y duplicando la cantidad de contenidos a los que estamos expuestos. Subía exponencialmente como un 16% al año. Tenemos muchísimos libros, muchísima información. No se mete en Spotify, hay 30 millones de canciones en YouTube, hay 400.000 minutos que se cargan cada segundo. Y creo que esto está ocurriendo en todos los ámbitos. Así que realmente para mí esto quiere decir que necesitamos realmente esta idea, centrarnos en esta idea de curation, que es gestionar y seleccionar para añadir valor.
Hay toda una economía que está creciendo en torno a esto, a gestionar y seleccionar contenidos. De eso hablo en el libro. Pero aquí me voy a centrar más bien en el mundo del libro. ¿Qué quiere decir? Y esto lo que quiere decir sencillamente es que los escritores y los editores, mucho de lo que hacemos es, bueno, decir no a algunas cosas. Decimos, este proyecto no merece la pena seguir con él adelante, esto no lo voy a escribir. Para mí, los editores que imprimen libros se centran, o para mí, tienen un trabajo que es importante tanto por lo que hacen como por lo que rechazan. En un libro, en un mundo en el que estamos sobresaturados ya y el mercado está saturado de libros, lo que tú saques al mercado tiene que ser algo que tenga significado, que creas en ello. Si tú tienes una editorial impresa y dices, sí, venga, imprime esto, pero si no sabes realmente qué estás imprimiendo o qué vas a sacar, realmente no creo que funcione porque ya hay demasiados libros ahí fuera. Tus decisiones tienen que ser decisiones que tengan pleno sentido. Igualmente, el valor de las librerías hoy en día no se trata simplemente en ofrecer muchos libros. Si yo quiero pedir algún libro, cualquiera de los millones de nuevos libros me puedo meter en Amazon y conseguirlo. Para mí, las librerías ya no son el lugar donde uno consigue un libro solamente. Lo que hace una librería hoy en día es un lugar donde uno entra, que tiene una mesa en la entrada, que han sido elegidos por el librero. Hay algunos de los que me había olvidado, veo alguno que me proponen que es interesante, una buena combinación de libros. Eso es una librería hoy en día. Ya no es un gran inventario, un gran almacén de libros. Ahora es un lugar donde se hace esto, comisariar el contenido, es decir, gestionar y seleccionar los libros que proponen. Y luego tenemos el tema de las redes sociales. No somos los que gestionamos y seleccionamos estos libros. Y cuando yo digo, este libro es fantástico, y se lo digo a alguien, le estoy diciendo a alguien qué leer. Así que creo que lo que estamos viendo hoy en día, y estos son todos ejemplos, es este ecosistema de gestión y selección en torno a los libros. Así que hay editores, hay vendedores de libros, nosotros que hablamos de los libros, ustedes también, todos los críticos. Hay muchísimas páginas web. Y con eso lo que hacemos es gestionar mejor ese exceso de libros. Si unimos todo esto, aquí se está desarrollando una nueva narrativa. Tenemos esta eliminación de los intermediarios. Ahora tenemos la autoedición. Y luego tenemos estos libros que se venden al mercado con grandes campañas de marketing, etcétera, y hay incluso demasiados. Y ahora tenemos una manera de solucionar todo esto. Tenemos críticos literarios, librerías, etcétera, que lo que hacen es discriminar. O sea que hemos creado esta máquina, por una parte, de generar más libros y a la vez estamos generando también los medios para los cuales vamos a gestionar esa sobrecarga de libros. Conglomeración. Creo que este es un término interesante y que sale al hilo de todo lo que estoy diciendo. Voy a darles algunos ejemplos. El mundo de los libros siempre había estado definido tradicionalmente por pequeñas islas de editoriales. Si remontamos la vista hace 14 años, en el Reino Unido había muchos de tamaño medio. Y hace 4 o 5 años vemos que poco a poco se han ido fusionando estos editores o estas editoriales de tamaño medio, y esto es una manera de reaccionar a lo que está ocurriendo, a la eliminación de intermediarios, el hecho de que cada vez hay mayores plataformas digitales. Cuando alguien piensa en Internet, permite que se eliminen los intermediarios por su estructura. Es una red donde hay hubs y donde tienes también un super hub como Amazon o como Facebook o como Google, que eso permite que haya un montón de gente que pueda acceder a ella. Y entonces ahí se convierte en un súper almacén. Y entonces los pequeños editores, las pequeñas editoriales, ¿qué es lo que tienen en contra de estas grandes plataformas digitales? Nada, realmente. Y esto nos lleva a esta idea de la conglomeración. Las editoriales cada vez se van haciendo más grandes de esta manera. Creo que esto en general es malo para los escritores, porque hay menos agentes en el mercado, ahora menos actores en el mercado. Y esto lo vemos con los escritores. Recientemente yo he hecho una investigación en el Reino Unido sobre este tema y voy a sacar un artículo que se llama La literatura en el siglo XXI. Y lo que vemos es que los escritores más importantes cada vez
más son los que se llevan la mayor parte de los beneficios de todo esto. En esta sociedad tenemos esta idea de que las cosas cada vez son más igualitarias. Quizás en general sea así. Y esto es parte quizás de esta dinámica, la de conglomeración. Pero lo que ocurre es que las grandes editoriales también se hacen más grandes. Dedican más recursos a menos escritores que a su vez se hacen más grandes. Y a la vez hay más gente también en la parte de abajo. Lo que vemos en el Reino Unido es que están floreciendo muchas editoriales independientes con 1, 3, 4 personas que trabajan en estas editoriales. Son muchos más y hacen mucho más trabajo. Y vemos, como he dicho antes, que están publicando muchos más libros. Y lo que es ahora quizás totalmente está acabándose, se está realmente destruyendo, es todos esos que estaban en el medio. Es decir, o los que son los súper buenos o los que son los independientes, los del medio, esos son los que ahora se están realmente destruyendo, son los que están desapareciendo. Y esto es un poco problemático porque el ecosistema de los libros se está desequilibrando mucho. Ahora tenemos gigantes y enanitos. No hay como una capa media que soporte todo esto. En Canelo, esto nos parece que es una oportunidad. Nosotros sabemos que precisamente muchos de los escritores que estarían ahí en el medio tienen mucho valor y, sin embargo, las editoriales lo están tratando muy mal. Y nosotros podemos decir, nosotros realmente creemos en vuestro trabajo y podemos trabajar con vosotros. También debería decir que los ingresos de los escritores están colapsando. Más o menos se han reducido en un 40% desde el año 2015 o incluso más. La edad de un escritor que solo se dedica a escribir cada vez es mayor. Muy poca gente se dedica solo a escribir. He calculado que probablemente ahora habrá unos 1000 novelistas o más que pueden sobrevivir solamente con lo que venden en el Reino Unido, lo cual no son muchos. De hecho, los escritores británicos ahora viven más bien de lo que exportan o de las ventas en los extranjeros. Por eso la tragedia del Brexit, bueno, espero que va a ser también una tragedia para los escritores y para los editores británicos, pero bueno. Cuando hablábamos de toda esta naturaleza de la nueva red, de la eliminación de intermediarios, de la autoedición, todo eso lo que está haciendo es generar estos gigantes, en cierto modo. Y el tema de la amplificación también está ahí, es decir, que los libros necesitan muchísimos recursos para funcionar. Por ejemplo, en Penguin Random House, ellos pueden dedicar bastante dinero para amplificar un libro, dedicar muchos medios para que funcione. ¿Por qué estas empresas tienen unas estructuras tan desagregadas? ¿Por qué es así? Por ejemplo, creo que hay unos 350 imprentas en distintos lugares del mundo y entonces cada uno se dedica a una cosa distinta. Esas son todas las tendencias que vemos en este mundo. Y mi última gran y media, no sé cómo voy de tiempo. Perdón, no la última. Ya no sé ni contar, la anteúltima. Nuevos modelos de negocio. El mundo de la edición ha sido muy estable. Teníamos el editor que invertía en un libro, vendía una serie de unidades de ese libro y luego quizás una serie de derechos en el extranjero o para un periódico, etc. Y eso ha sido bastante estable. En la actualidad vemos que se está produciendo una especie de revolución. Despacito, porque todo va bastante lento en el mundo de la edición, pero tenemos nuevos modelos de negocio. Pueden, por ejemplo, generar un sistema de suscripción. Por ejemplo, hay una empresa española, 24 Symbols, que ha intentado hacer esto durante muchos años. Ahora son distintas maneras de abordar el tema también de los derechos de autor, los nuevos procesos que estamos haciendo ahora o que seguimos ahora para hacer un libro. Y esta es la idea que hay en Lean Startup.
Hay que decir, no hay que esperar a que alguien haga algo perfecto, sino que tú saca cosas que te parecen interesantes y luego poco a poco intenta hacer versiones mejores. Esto no lo hacíamos antes. Antes los editores decíamos, bueno, tiene que estar perfectamente acabado, tiene que estar todo muy bien y entonces se publica, se imprime. Pero nadie ahora lo hace así, o en este nuevo modelo de negocio. Ahora lo que hace la gente es, bueno, sácalo, que a la gente no le gustan estos caracteres que usamos, lo cambiamos, hacemos otra edición distinta y lo vamos mejorando poco a poco. Creo que la idea es que durante siglos, y en mi libro, La máquina del contenido, los editores estaban un poco en la cabecera de todo, de la cultura. Estaban también ahí como pioneros de de todo lo que era la industria, la nueva manera de imprimir, la nueva manera de vender, con los regalos que se hacían en Navidad, en los nuevos tipos de tiendas que había, etcétera, también la venta al por menor, digital. En todo esto siempre los que estaban a la cabeza eran los editores. Y ahora, sin embargo, ¿por qué vemos que este mundo ha cambiado totalmente? Tenemos que redescubrir ese espíritu de ser una vez más como los pioneros, los empresarios, los que experimentamos nuevas cosas. Y ahora creo que tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. Aquí tenía que aparecer algo que falta en esta transparencia, pero bueno, estas son un poco las ideas de negocio en las que se están probando nuevas ideas. Tengo mucha gente en Unbound que lo que están haciendo es hacer una especie como de quick start, es decir, que se hace como una especie de crowdfunding. La gente lo que hace es decir, tengo este libro que es interesante, ¿quién empieza a poner dinero para que lo publiquemos? Y si te gusta, por ejemplo, el escritor, dices, bueno, pues pago 5 libras y a lo mejor no solamente voy a conseguir que hagan el libro, sino luego me van a invitar a cenar con el autor, etcétera. Las portadas son ahora distintas y, por ejemplo, todos los fans de este autor o de este libro ahora están invirtiendo en su futuro y como son súper fans, no quieren gastar solamente 20 euros en el libro, lo que quieren es participar, implicarse y se gastan dinero en que esto salga a la luz. Esta es una nueva manera de estructurar la industria. Me parece muy interesante y muy buena. Y luego ya, desde un punto de vista aún más amplio, si vemos lo que está ocurriendo en Silicon Valley, si nos remontamos a 10 años atrás, el contenido era como una palabra que a la gente no le gustaba ni utilizar. Quizás hay que quitar Workomedia porque Workomedia de abajo, que ha sido totalmente destruido por un millonario loco, pero bueno, eso es otra historia. Pero aquí vemos el contenido. El contenido era algo que tenía que ser interesante, algo que simplemente llenaba las pantallas. Y ha habido mucha innovación, muchas empresas nuevas que han intentado recrear los medios y han intentado darle la vuelta a todo esto. Si tienes Vice Media o, por ejemplo, Quartz o BuzzFeed, no son empresas digitales, son empresas que usan realmente servicios digitales muy básicos, pero de lo que se trata es de hacer un buen periodismo, una buena selección de contenidos y se han convertido en empresas muy interesantes. Reciben muy altas evaluaciones. Por ejemplo, la evaluación de Vice Media en comparación con la del New York Times incluso es mucho mejor la de Vice Media. ¿Por qué no hemos hecho algo así en el mundo de los libros? Los periodistas se han enfrentado al gran reto de Internet y creemos que los grandes gigantes de los medios donde hay noticias en este momento están peleando mucho por conseguir un espacio en este nuevo entorno digital. Pero hay que intentar nuevas cosas y creo que nosotros también lo podemos hacer en el mundo de la edición. Porque, como he dicho, los escritores y los editores históricamente siempre han sido quienes sacaban nuevas cosas, quienes experimentaban y quienes eran siempre los pioneros. Y yo no veo por qué no podemos hacer eso hoy en día también. Y esta es la última. La edición digital y la de impresión escrita parecía que estaban en guerra, que no eran compatibles, que los libros electrónicos estaban destrozando los libros impresos. Yo creo que no es así. Yo siempre me ha parecido
que bueno, los libros electrónicos dan soporte a los libros escritos e impresos. Y creo que precisamente para que un libro impreso siga teniendo relevancia hoy en día, tiene que tener también como su copia en libro electrónico. Pero ahora que estamos en este mundo de Instagram, de WhatsApp, creo que bueno, el libro ahora tiene otro valor como algo permanente, algo impreso. Un libro electrónico puede ser quizás más práctico a veces, meterte 5 en el Kindle e irte con ellos de vacaciones, pero un libro impreso puedes decir, bueno, lo pongo aquí en mi estantería. Y es algo que es ahora permanente frente a todo esto que es tan volátil. Pero yo creo que son complementarios. En el mundo de los libros electrónicos vemos que, por ejemplo, la ficción funciona muy bien. Sin embargo, la ficción literaria y lo que es no ficción, la historia, la política, sin embargo, se suele hacer como libros impresos. O sea que lo que vemos es que hay como dos mercados muy distintos que quizás se están separando cada vez más, pero que ya no están en guerra, sino que son complementarios. Creo que realmente nosotros, todos nosotros, de lo que nos tenemos que preocupar es por la experiencia de leer, de lectura, y preocuparnos sobre todo por nuestros lectores. Si la gente lee nuestro trabajo, que lo haga en un soporte electrónico o impreso, no nos importa, siempre y cuando la gente siga leyendo. Así que en el futuro creo que vamos a ver libros electrónicos, pero también libros impresos, y creo que va a ser fascinante ver cómo interactúan, cómo a veces se conjugan o cómo a veces se separan, pero yo creo que va a ser más una relación no de guerra, sino de hermanos, de hermano-hermana, cómo se relacionan. Eliminación de intermediarios, autoedición, amplificación, selección y gestión de contenidos, conglomeración, nuevos modelos de negocio y el hecho de que los libros electrónicos e impresos ahora se pueden conjugar y vivir juntos. Estas eran mis 7 ideas. Gracias.